Is that live? We're the only ones now. Okay. Buenas tardes a todos desde Ginebra, de las sedes de la Organización Mundial de la Salud. Mi nombre es Tariq y estamos hoy reunidos para nuestras conferencias de prensa normales acerca del COVID-19. Hoy es un día especial porque no tenemos a ningún periodista en la sala y esto se debe a que ellos están llevando a cabo una simulación con sus compañeros de trabajo. Así que no sabemos con precisión si esta situación continuará hasta la próxima semana o los tendremos de vuelta en la sala. Les informaremos de todas maneras. Pero por ahora nos acompañarán periodistas quienes están en línea mirándonos a través de Zoom y nos podrán preguntar. Ellos también pueden levantar sus manos o marcar el número 9. Hoy también tendremos un par de invitados que me gustaría presentar, por supuesto, y quienes podrían ayudarnos a discutir el tema que abordaremos el día de hoy. Tenemos en la sala al doctor Gordon Silversmith, quien es el director de salud y de las asociaciones multilaterales de la OMS, y también en línea estamos con Elisabeth Cousin, con el presidente y CEO de la Fundación de las Naciones Unidas. Tenemos a Kate Dawson, que es la vicepresidenta y se encuentra trabajando para la salud global dentro de la ONU. Y también tenemos una llamada desde Suiza de Eisenberger, quien es el presidente de una fundación filantrópica, y también tenemos a la directora de proyectos Irina Schwartz. Así que le damos la bienvenida a todos ellos a nuestra sesión informativa del día de hoy. Antes que le dé la palabra al doctor Tetrick para sus palabras, quiero recordarles a todos que también tendremos los archivos de audio disponibles desde ya y la transcripción esperemos que mañana lo esté también. Le doy la palabra al doctor Tetrick. Gracias, Tariq, y muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar hoy por reconocer que a pesar que el virus COVID-19 ha captado la atención de todo el mundo, todavía hay muchos otros problemas de la salud que la persona sigue enfrentando todos los días y que la OMS sigue trabajando en ellos. Los bebés, aún siguen naciendo, la cirugía esencial continúa, la gente todavía necesita atención de emergencia después de accidentes de tránsito. Las personas aún necesitan tratamiento para el cáncer, para la diabetes, para el VIH, la malaria y muchas otras enfermedades. Y para todo esto necesitamos trabajadores de la salud. Hoy quiero enviar un agradecimiento personal y sincero a todos los trabajadores de la salud en el mundo, especialmente a las enfermeras y parteras, que hoy ellas pueden celebrar, y ellos también, a través del Año Internacional de la Enfermera y Enfermero y la Partera y el Partero. Ustedes, por supuesto, hacen un trabajo heroico. Sabemos que esta crisis está poniendo una gran carga sobre ustedes y todas sus familias. Nosotros sabemos que se están estirando hasta el límite. Tienen nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro compromiso de hacer todo lo que podemos para mantenerlos a salvo y permitirles, que puedan hacer su trabajo. Más de 132.000 casos de COVID-19 han sido informados desde la OMS desde diferentes 123 países y territorios.
Alrededor de 5.000 personas han perdido la vida, un hito que ha sido trágico. Europa también se ha convertido ahora en el epicentro de la pandemia, con más casos informados y muertes que el resto del mundo combinado, además de China. Cada día se informan más casos que fueron informados en China desde su epidemia, desde el apogeo de su epidemia, quiero decir. Repetiré esto. Más casos están siendo registrados e informados todos los días de lo que se informaron en China en el apogeo de su epidemia. Nos alienta que muchos países actúen ahora sobre los 8 pilares de la estrategia de la OMS en este plan de preparación y respuesta. La mayoría de los países ahora tienen un plan nacional. La mayoría está tomando un enfoque multisectorial y la mayoría tienen capacidad de pruebas en laboratorios. La OMS tiene pruebas basadas de orientación en que cada país puede usar un acuerdo con cada uno de los 8 pilares y estamos apoyando también a los países para que se preparen y puedan responder. Hemos enviado también suministros de equipos de protección personal a 56 países y estamos enviando a otros 28 países más. Y hemos enviado casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstico a 120 países. Nuestro mensaje a los países sigue siendo: deben tomar un enfoque integral, comprensivo también, no solamente examinar, no solamente rastrear los contactos, no solamente tener cuarentena, no solamente distanciarse socialmente, háganlo todo. Cualquier país que mire la experiencia de otros países con grandes epidemias piensa, bueno, esto no nos sucederá nunca. Y eso es claramente cometer un error mortal. Le puede pasar a cualquier país. La experiencia, de China, la República de Corea, de Singapur y otros nos demuestra claramente que examinar agresivamente y rastrear los contactos de estas dos medidas combinadas con medidas de distanciamiento social y la movilización comunitaria puede prevenir infecciones y salvar las vidas. Japón también está demostrando que un enfoque de todo el gobierno, dirigido por el primer ministro Abe, el mismo apoyado por la investigación en profundidad de los grupos, es un paso completamente crítico para reducir la transmisión. La OMS tiene consejos claros para gobiernos, negocios e individuos. Primero prepárense y deben estar listos. Toda persona debe reconocer los signos, los síntomas y cómo protegerse a ellos mismos y también a los demás. Todos los trabajadores de la salud deberían poder reconocer esta enfermedad, proporcionar cuidados y saber qué hacer exactamente con sus pacientes. Todos los centros de salud deben estar preparados para hacer frente a un gran número de pacientes y también garantizar la seguridad del personal y pacientes, por supuesto. En segundo lugar, detectar, proteger y tratar. No puedes luchar contra un virus como el COVID-19 si no saben dónde se encuentra este. Por eso, aíslen, examinen y traten cada caso para poder romper las cadenas de transmisión. Cada caso que encontramos y tratamos limita la expansión de esta enfermedad. En tercer lugar, reduzcan la transmisión. No dejen que este fuego siga ardiendo. Aíslen a los enfermos y pongan en cuarentena todos sus contactos. Además, las medidas que aumentan el distanciamiento social, como la cancelación de deportes, de eventos de deporte, pueden ayudar a reducir la transmisión. Estas medidas, por supuesto, deben basarse en un contexto local y deben ser por tiempo limitado. Incluso si no puedes limitar la transmisión, puedes ralentizarla y salvar vidas. Cuarto, innoven y aprendan. Este es un nuevo virus y una nueva situación. Todos estamos aprendiendo y todos debemos encontrar nuevas formas de prevenir infecciones. Salven vidas y minimicen el impacto. Todos los países tienen lecciones para compartir. Hay cosas
que son simples y efectivas que todos podemos hacer para reducir el riesgo de infección para nosotros y para los que se encuentran alrededor de nosotros. Limpiar nuestras manos regularmente con alcohol gel o jabón y agua. Cúbranse la boca y la nariz con el codo si tosen o estornudan. Quédense en casa si están enfermos. Eviten viajes innecesarios y grandes reuniones sociales. Cumplan con los consejos de sus autoridades nacionales de salud. Encuentren y compartan información confiable. Y finalmente, así podrán lograrlo. Junto con la Fundación de las Naciones Unidas, la Fundación Suiza de Filantropía, la OMS hoy lanza el Fondo de Respuesta Solidaria del COVID-19 para poder permitir que las personas y organizaciones puedan contribuir. Hasta ahora, hemos dependido principalmente de los gobiernos para apoyar a esta respuesta. Gracias a todos aquellos países que han podido apoyar el plan estratégico de preparación y de respuesta de la OMS, incluyendo a Japón, que esta semana contribuyó con $155 millones. Ahora todos pueden contribuir. Este fondo se utilizará para coordinar la respuesta, también para comprar mascarillas, guantes, batas y gafas para todos los trabajadores de la salud, para comprar más exámenes de diagnóstico, para mejorar la vigilancia e invertir en investigación y desarrollo. Para donar al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, diríjanse a la página web who.int y busquen el botón de donación naranja en la parte superior de la página. Desde ya también agradecemos a Google, Facebook y las personas que ya han contribuido. Cada dólar que donan ustedes es un dólar para salvar vidas. Todos estamos juntos en esto. Se los agradezco. Bueno, muchas gracias, doctor Tedros. Bueno, a medida que se realiza la conferencia de prensa, estaremos haciendo envío del Fondo de Respuesta Solidaria del COVID-19. Y bueno, para recordarles a todos, esta conferencia de prensa está siendo transmitida a través de varias plataformas desde nuestro sitio. Por ejemplo, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, nuestro canal de YouTube o bien a través de nuestra cuenta de LinkedIn. Así que ya demos pie a la ronda de preguntas por parte de los periodistas que nos están escuchando, aquellos que nos han llamado o bien aquellos que nos han estado viendo continuamente a través de la plataforma Zoom. Bueno, comenzamos con Angeli de Yahoo Finance. ¿Nos puedes oír, Angeli? Bueno, ahora sí los oigo. Bueno, primero que todo, muchas gracias. En este caso, lo que quería saber yo en términos de técnicas de distanciamiento social que se han estado utilizando e implementando. Sé que han recibido bastantes críticas, así que lo único que quería saber es cómo vemos la situación o cómo esperamos que siga evolucionando, porque ya en otros países como los Estados Unidos se ha discutido bastante este tema. Bueno, sí, con respecto al distanciamiento o aislamiento social, este se trata de un método que ha sido testeado y ya validado y muy como útil para reducir la propagación de la pandemia. Y por ejemplo, en el caso de pandemias anteriores como la influenza, el aislamiento social también se ha utilizado para reducir el riesgo y la infección. Obviamente, el distanciamiento social siempre se basa en el principio de si uno no sabe quién está infectado o si no sabe si estás infectado, lo que eliges es separarte. Obviamente todos los países no se encuentran en la misma situación. Algunos están en una situación en la que la enfermedad todavía es reconocible, puede ser detectable y en la cual los casos pueden ser puestos en cuarentena, pero obviamente requiere una intervención bastante costosa. Sin embargo, donde no hay un buen manejo es en el entendimiento de la transmisión de la enfermedad, porque no se ha invertido en estas intervenciones de salud pública, como por ejemplo en la detección de casos o en el seguimiento de los contactos, por lo que podemos decir que estas medidas de distanciamiento social son nuestra única opción para crear distancia entre las personas. Pero ya lo hemos dicho en otras conferencias de prensa, hay intervenciones costosas en términos de aceptación social, o hay unas muy costosas en términos económicos y se han tenido que utilizar
durante un tiempo limitado con el objetivo específico de reducir la infección, al menos lo suficiente para proteger a nuestro sistema de salud. Y considero que esa es la diferencia. A menudo en el ámbito de la salud pública usamos la detección de casos y el seguimiento de los contactos para buscar el virus, para detenerlo, para interrumpirlo y para revertirlo. En este caso, el propósito del aislamiento social solo se enfocará en reducir la infección de forma que nuestro sistema de salud pueda lidiar con él. Los objetivos obviamente son distintos y necesito ser claro al decir que estas medidas no son una panacea. Las medidas de distanciamiento social no detendrán esta pandemia por sí solas. Si los países quieren revertir esta situación, entonces tienen que invertir bastante en una estrategia más comprensiva. Y como el doctor Tedros ya dijo anteriormente, se debe siempre invertir en la detección de casos, seguimiento de los contactos o bien en el aislamiento. Y no quiero decir con esto que estas medidas de distanciamiento social no podrían tener un impacto positivo, pero tienen un costo muy alto y eso es considerable. En este caso, la sociedad también debe aceptar el distanciamiento social como una parte importante para reducir el riesgo de esta enfermedad. Y por lo tanto deben tener un equilibrio entre esos dilemas a un nivel de aceptación de comunidad y social. Bueno, para complementar, quiero decir para lo que dijo Mike, ya se ha hablado bastante acerca de estas medidas globales. Y hay un aspecto que considero importante, pero podemos decir también que se debe promover de forma adecuada. Por ejemplo, las pruebas necesitan realizarse de forma apropiada en cada uno de los países. También se debe siempre incluir una buena higiene de manos, lavarnos las manos con abundante agua y jabón, usar desinfectantes, o también tener modales respiratorios, quiero decir con esto, cubrirse al momento de estornudar o toser. En este caso es muy importante que cada una de las personas en el planeta conozca cuáles son los síntomas del COVID-19. Por ejemplo, los síntomas de la enfermedad no se tratan simplemente de estornudos o bien de congestión nasal. Esto tiene que ver con fiebre, tos seca y con mucho dolor. Es muy importante que conozcamos todas estas diferencias. Algunas personas también tienen dificultades respiratorias y conociendo cuáles son los síntomas, quizá tomando estas precauciones podemos ayudar a las personas y también a nuestras familias. Bueno, muchas gracias. Ahora debo recordar a nuestros periodistas que se debe hacer solo una pregunta a la vez. Ahora probemos conectándonos con Banjo Kaur de la India. Banjo, ¿nos puedes oír? ¿Nos puedes oír? Bueno, por favor, prosigue con tu pregunta. Bueno, mi pregunta en este sentido es con respecto al hecho de que los Estados Unidos bloquearon el acceso de todos los extranjeros. En este caso, con respecto a una de las evaluaciones de la OMS, decían que nuestro país también necesitaba este paso para generar contención. Bueno, como OMS hemos repetido muchas veces que cada país debe decidir las propias medidas a las que recurrirá para proteger a la población. En este sentido, hemos dicho que también el bloqueo de los viajes, por ejemplo, no será suficiente para prevenir todo esto. En este caso, también considero que es bastante importante que mantengamos el foco. Quiero que nos enfoquemos básicamente en las medidas de salud pública, en la detección de casos, en el aislamiento y también en las pruebas realizadas. Las pruebas que conocen su estado actual pueden proteger a otras. Y esto se parece bastante a la epidemia ocurrida con el VIH, porque la gente no entendió bien las repercusiones de esto.
hasta que identificaron que si uno estaba infectado podía proteger a los demás. Así que en este caso necesitamos un cambio de mentalidad y obviamente necesitamos invertir en la capacidad para hacer aquello. Necesitamos invertir en la habilidad para tratar los casos, asegurar a la comunidad una buena educación y también una buena movilización. Y bueno, como parte de la estrategia global y comprensiva que se está llevando a cabo, específicamente en las fronteras nacionales, dentro de las fronteras nacionales, quiero decir, se ha restringido ya los movimientos entre distintas zonas. Así que en este sentido puedo decir que es bastante difícil para nosotros realizar algún comentario acerca de las acciones individuales de cada persona o bien de cada nación o país. En este caso debemos tener un conocimiento completo, ¿cierto?, de los riesgos y también de la vulnerabilidad que esto podría significar para el país de la India. Muchas gracias. Intentemos llegar hasta NHK ahora. Si es que tenemos a alguien, si no, de lo contrario vamos a NPR. Lo siento, luego llegaremos a NHK. ¿Tenemos a alguien de NPR? Sí, hola, soy Ping. Aquí, ¿me pueden escuchar? Hola, soy Ping de National Public Radio. Quería preguntar acerca del estigma, porque el doctor Tedrick dijo que el estigma es mucho más peligroso que el virus mismo. Bueno, ¿qué pueden hacer los líderes para disminuir el estigma en sus comunidades? Y quisiera saber si hay ejemplos de otros líderes que lo estén haciendo bien. Bueno, comenzaré con esto. Creo que hay algo que todos pueden hacer para luchar contra el estigma, para educarte sobre qué es este virus, dónde está circulando. Nadie, por supuesto, tiene la culpa de infectarse con este virus. Necesitamos ayudarnos mutuamente lo mejor que podamos, ya que vemos muchos ejemplos de países que ayudan entre sí dentro de sus propias poblaciones, ya sea brindar apoyo a las familias que tienen casos de infectados, brindando apoyo a las familias que tienen miembros en cuarentena, brindando apoyo a los trabajadores de salud que trabajan en primera línea, llevándoles víveres o ayudándoles a limpiar sus hogares. Todos debemos enfrentar el estigma. Debemos enfrentar a las personas que señalan que alguien puede tener la culpa por ser de un determinado país. Esto absolutamente no debería ser tolerado en ninguna forma y vemos muy buenos ejemplos de ellos. Y debemos asegurarnos de que promovemos esto, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto y ayudar a cada uno durante este momento difícil. Si pudiera agregar algo, porque hay otra palabra que va con estigma y es exclusión. Hay dos procesos aquí. Una, como María ya ha dicho, es el tema asociado al estigma con la enfermedad o el perfil de acuerdo con esto, pero también hay otro que necesitamos evitar. Hemos hablado mucho sobre aquellos que son vulnerables en nuestras sociedades y que es muy importante tratar la vulnerabilidad. Pero cuando estamos hablando de esa vulnerabilidad, no podemos olvidar a los migrantes, no podemos olvidar a los trabajadores indocumentados, a los prisioneros en las cárceles. Pueden estar cumpliendo condenas, pero no merecen, menos protección bajo la ley que otros. Por lo que debemos hablar de estigma, también debemos analizar cuidadosamente la exclusión. Estamos trabajando muy de cerca con la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el movimiento de la Cruz Roja. Hemos estado hablando por teléfono, hablando sobre actividades conjuntas en torno a temas como este. El director general ha dicho muchas veces que no se debe dejar nadie atrás, por la única forma de vencer al COVID-19 es no dejar a nadie atrás. Entonces, cuando hablamos de estigma, también debemos evitar eso, pero también debemos evitar la exclusión. Estamos juntos en esto y espero que podamos terminar esto juntos también. Sí, estoy totalmente de acuerdo y esto es asunto de todos y nadie debería estar excluido o ser excluido. Pero lo único que me gustaría agregar, especialmente a los líderes políticos, líderes religiosos y a los líderes de comunidades que tienen un papel especial que desempeñar aquí, de unir y también decirles a todos sus seguidores digo que adherirse a la moralidad básica es respetar a los demás y que este virus es un enemigo en común. Así que haría un llamado a todos los líderes políticos, a los líderes religiosos y comunitarios para que jueguen un papel más importante. Muchas gracias. Trataremos de ir hasta Karachi, en Pakistán. ¿Tenemos a alguien en línea? Hola, ¿puedes escucharnos?
Hola. Sí, por favor, continúa. Hola, sí, te escuchamos. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Continúa. Hola, soy Neha de Express Review. Bienvenida. Mi pregunta es, ¿cuál es la perspectiva epidemiológica en Pakistán en el futuro? Bueno, muchas gracias. Es difícil predecir el pronóstico epidemiológico en cualquier país. Yo personalmente trabajé en Pakistán con la erradicación de la poliomielitis durante casi 3 años y disfruté demasiado mi tiempo ahí trabajando con algunos colegas pakistaníes que trabajan en el control de enfermedades infecciosas. Entre ellas cabe destacar a la doctora Rana Safar. Pero creo que también hay una gran capacidad en Pakistán, hay una gran capacidad de salud pública, pero también muchos desafíos. Tienen una población altamente móvil, tienen grandes megaciudades y muchas personas desatendidas, así que tienen desafíos en Pakistán, pero también han demostrado una y otra vez con el dengue, con el polio, con otras enfermedades, cómo el enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad pueden hacer que esto funcione. Así que les deseamos a Pakistán lo mejor, la mejor suerte del mundo y toda nuestra asistencia para apoyar a los buenos servidores de la salud pública en su país. Muchas gracias. Espero que esto haya respondido a la pregunta sobre Pakistán. Ahora vamos a Moscú, a Connexant FM y tenemos a Uliana. Uliana, ¿puedes oírnos? Sí. ¿Me oyes? Sí, por favor, adelante. Mis preguntas son, ¿cuándo crees que el virus COVID-19 alcanzará su punto máximo en el mundo? Y dado que aún no se ha desarrollado alguna vacuna, ¿tiene la OMS alguna recomendación de drogas o medicamentos que puedan ser efectivas en el proceso de tratamiento? Muchas gracias. La primera pregunta es ¿cuándo será el pic en el mundo? Y es una muy buena pregunta. Y estoy segura de que todos tienen esto en mente. Una cosa que no podemos hacer es predecir qué pasará. Lo que debemos hacer es prepararnos para cualquier escenario. Y la trayectoria de esta pandemia, la trayectoria de cada epidemia en cada país depende de las acciones de todos estos países. Entonces, lo que hemos visto en varios países de Asia, por ejemplo, los hemos visto abordar este virus, derrotarlo de forma agresiva en términos de encontrar sus casos, los contactos y tener este enfoque integral que hemos discutido, movilizar su fuerza laboral teniendo un enfoque de todo un gobierno, de toda una sociedad. La hemos visto salir del apuro, así como hemos visto que tienen epidemias fuertes y malas, tienen su pic, esperemos que ya hayan alcanzado su punto máximo. China ciertamente ya ha alcanzado su punto máximo, ya ha habido una disminución, pero siempre tienen que estar disponibles a ver los casos que puedan surgir. Bueno, y esto dependerá de cómo los países reaccionen a sus primeros casos y si tienen un enfoque agresivo para estos. Para países que lidian, con grupos de casos, dependerá de cómo busquen agresivamente las cadenas de transmisión dentro de estos grupos de personas, asegurándose de que puedan identificar cada uno de estos casos, cada contacto, separando a los contactos y poniéndolos en cuarentena. Y para aquellos países que estén lidiando con brotes más grandes, que deben enfocarse con este enfoque, más bien amplio en términos de movilizar a toda su fuerza laboral para apoyar a la respuesta, asegurándose de que los hospitales puedan hacer frente a estos casos. Pero es imposible para nosotros decidir cuándo llegará a su punto máximo a nivel mundial. Esperemos que sea lo más pronto posible, pero nuevamente no podemos enfatizar lo suficiente que ha habido que han hecho que los países demuestren su capacidad de cambiar el rumbo, suprimir la transmisión y que está en sus manos en cada uno de estos países que pueda hacer esto así que esperamos que pongan sus esfuerzos más agresivos para poder derrotarlo. Sobre el tema de los fármacos y de las vacunas, hay una gran cantidad de ensayos en marcha
opciones terapéuticas y hablaremos con más detalle a principio de la próxima semana. Estamos muy emocionados con el nivel de solidaridad y de cooperación entre los Estados miembros, las instituciones científicas, que están armando una plataforma global para poder lidiar con estas pruebas, con estos exámenes y usando los mismos enfoques, usando los mismos protocolos, compartiendo datos y así tener una oportunidad mucho más poderosa para identificar las terapias efectivas. Hablaremos de esto la próxima semana. Igualmente, en cuanto a la vacuna, estamos trabajando extremadamente de cerca con CEPI y con Gavi y otras instituciones. Y también hay una brecha muy grande en cuanto a la financiación en este sentido también. No solo una respuesta operativa, sino que también dependemos del apoyo de los países con sistemas de salud más débiles. Tenemos que movernos ahora para gestionar los riesgos y hacer las intervenciones necesarias para el futuro. Y estamos trabajando muy de cerca con nuestros colegas de CEPI con eso. El fondo se lanzó hoy, cubrirá muchos aspectos, incluidas las inversiones en desarrollo de vacunas, a través de las instituciones asociadas como CEPI ya mencionadas anteriormente. Bueno, primero que todo, muchas gracias. A continuación leeré una de las preguntas que se me hizo llegar a través de SMS, que viene desde la agencia de noticias alemana, dpa. Tenemos aquí a nuestro amigo Christian Ulrich, quien también quiere preguntarle al Dr. Tedros o quizás también a Mike, cuáles son las lecciones más grandes que el mundo podría aprender de los brotes de ébola en el Congo para combatir a esta epidemia. Bueno, considero que es bastante difícil porque hay muchas ocasiones en las que nos extrapolamos un poco y por lo tanto no aprendemos las lecciones necesarias o bien no nos adaptamos lo suficiente. Considero que lo que hemos aprendido del ébola con los brotes anteriores es que necesitamos reaccionar rápidamente, necesitamos buscar el virus y necesitamos parar las cadenas de transmisión y sobre todo comprometer a las comunidades. Necesitamos coordinarnos, ser coherentes también y enfocarnos en los impactos que podría tener en los distintos sectores, ya sea en escuelas, en términos de seguridad y economía. Bueno, con respecto a las lecciones que yo he aprendido a lo largo de mi carrera, gracias también a los brotes de ébola, es que no hay que tener nunca ningún remordimiento y que el virus siempre puede alcanzarte o siempre puede afectarte si es que no te mueves rápidamente. Una de las cosas más grandiosas, por ejemplo, en la respuesta de emergencia, y creo que cualquier persona que haya trabajado en ese sentido lo sabrá, es que si es que no estamos bien antes de realizar o antes de dar el primer paso, nunca podremos ganar. La perfección es el enemigo del bien en este caso, sobre todo cuando tiene que ver en la gestión o en el manejo de las emergencias. Hoy en día el problema de la sociedad es que todos están asustados de cometer errores. Pero el error más grande es no movernos y también quedarnos paralizados por el miedo a fallar. Considero que esa es una de las lecciones más grandes que he aprendido en el pasado, sobre todo gracias al brote de ébola. Bueno, ahora continuaremos. Veremos si podemos conectarnos con NHK. NHK. ¿Nos puedes oír? Creo que es Shoko quien está online. Bueno, no pudimos establecer contacto, así que continuemos. Chris, ¿podremos conectarnos con Jeremy quizá porque estaba online hace un rato de la Radio Francesa Internacional? Bueno, mientras esperamos también a nuestros periodistas y esperamos a que se conecten, déjenme recordarles que hemos ya anunciado el lanzamiento del Fondo de Respuesta Solidaria del COVID-19 y obviamente tenemos a bastantes colegas en línea de forma que puedan hablar con respecto a eso. Así que pueden realizar preguntas con respecto al fondo también. Bueno, ahora déjenme recordar que está en una conferencia de prensa y por lo tanto pueden realizar preguntas. Tenemos a Jeremy online. Continúa con tu pregunta, por favor. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y déjeme decirle que tengo aquí a mi hijo, así que quizás lo escuchen.
En este caso, quiero decir el día de hoy, no voy a intentar preguntar quién la está pasando más mal en Europa, porque entiendo que no quieren hablar mucho acerca de los Estados miembros, pero quizás puedo intentarlo y quizás preguntar quién lo está haciendo mejor en Europa con respecto a la contención y versus también las medidas de mitigación. Y obviamente ahí podré adivinar yo mismo quién lo está pasando peor. Bueno, creo que ya he respondido mi pregunta anterior. En este caso, no estamos buscando identificar quién lo está pasando más mal o quién lo está pasando mejor, sino que estamos tratando de identificar identificar cuáles son las mejores acciones que podemos realizar. Nadie ha realizado acciones perfectas, obviamente, y nadie no ha cometido errores. En este caso, por ejemplo, si una persona comete un error en un equipo, no podemos culpar a esa persona o culpamos también al equipo. En este sentido, no podemos olvidar esa pregunta y obviamente esta es una discusión importante que debiésemos tener con todos nuestros Estados miembros y con sus gobiernos. Bueno, ahora me gustaría agregar algo. En este caso, no voy a responder la pregunta de forma directa. Pero quiero decir algo, que si hay países en los que se están comenzando a identificar casos porque han hecho pruebas fuertes, ¿cierto? O pruebas de forma regular, entonces no debiésemos castigarlos por eso. Hay muchos países en los que la situación seguirá empeorando. Por lo tanto, considero que es importante que todos tomen las precauciones, porque los casos van a incrementar. Y por favor, traten de realizar las pruebas pertinentes. Ahora, si es que quieren también evaluar alguna institución o también un enfoque gubernamental, deben realizar las preguntas al director general. Deben realizarse las mismas preguntas. ¿Sabe cada miembro de la sociedad qué hacer? ¿Están todos informados? ¿Están todos los trabajadores sanitarios, por ejemplo, protegidos? En este caso, si tu respuesta es no, entonces significa que no estamos listos y que no estamos haciendo lo suficiente para estarlo. Así que me gustaría que también volvieran a considerar las palabras del Dr. Tedros. Bueno, el texto y la transcripción será compartido en un par de minutos junto al archivo de audio. Y de todas formas, la conferencia de prensa terminará muy pronto. Tenemos, quiero decir, 2 preguntas más. Y tenemos a Joanna, por ejemplo. ¿Nos puedes oír? Bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta. He estado ya en varias reuniones y he trabajado ya en la industria hospitalaria y esto nos ha golpeado muy duro. Tuve también la oportunidad de viajar al noroeste del Pacífico en Estados Unidos. Y mi pregunta es si las estrellas deportivas, o quiero decir los deportistas y otros oficiales de gobierno han reportado si han tenido contacto con otras personas o bien si han preguntado a hoteles o aerolíneas en los Estados Unidos si tienen algún proceso que seguir en caso de que descubran que alguien ha sido diagnosticado con COVID-19. De forma, que se pueda enviar un informe a la aerolínea y al hotel o a la organización. ¿Qué se debiese hacer aquí? Y María, creo que también esto tiene bastante que ver con tu respuesta acerca de los contactos. Bueno, ahora tomaré la primera pregunta y luego dejaré a María seguir con el lado más técnico. Si esta estrategia se basa en la detección de casos y obviamente en el seguimiento de los contactos, entonces toda institución a la que haya asistido la persona diagnosticada debe ser informada. En este caso, no hay en una estrategia de mitigación, no hay nadie que esté a cargo de preguntar o investigar dónde estuvo esa persona. Obviamente también esto depende de la estrategia de cada gobierno a un nivel ya más general. Ya en un nivel más general hemos trabajado, por ejemplo, con organizaciones como la Organización Mundial de Turismo, con las organizaciones de aviación civil, con asociaciones internacionales de transporte aéreo, por ejemplo.
y también con bastantes encargados de la industria de los viajes. Por lo tanto, ya conocemos el impacto que ha tenido en ustedes. Me gustaría también agradecer su participación, su cooperación y todos los sacrificios que están haciendo día a día para lidiar con esta pandemia. Y obviamente continuaremos trabajando arduamente, especialmente en aquellos contextos en los que tenemos la oportunidad de preguntar a los gobiernos, o de pedirles, mejor dicho, que compartan la información de riesgo. Ahora me gustaría agregar algo pequeño. Quiero agregar algo que tiene que ver con el proceso que se debe llevar a cabo una vez se identifican los contactos. En este caso, si una persona no ha estado en contacto con un caso confirmado, lo único que deben hacer es contactarse con su departamento local de salud. O bien contactar al ministerio y preguntarles, creo que tuve contacto con alguien con COVID-19, ¿qué debiese hacer? Hay muchos planes a seguir en ese caso. Por ejemplo, ahí te pueden quizás asesorar a ver si es que puedes hacer cuarentena o bien determinar la naturaleza del tipo de contacto que tuviste. En este caso, el mejor consejo que debo dar es que traten siempre de contactarse con el Ministerio Local de Salud o bien con su departamento de salud, dependiendo de dónde viven, obviamente y dependiendo de quién sea el proveedor de atención médica. Hay muchas medidas que se pueden llevar a cabo y por lo tanto esto es muy importante a considerar. Bueno, con respecto a María, esto depende también de los países que han desarrollado distintas estrategias. Sé que sería muy desafortunado que los países ya comiencen a abandonar la idea de una estrategia más global o bien comprensiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos casi llegando al fin de la conferencia de prensa y me gustaría también llamar o invitar a alguien de la Fundación de las Naciones Unidas. No sé si podremos contactarnos con ella, con la señorita Cousins. Bueno, no sé si puedes decirnos un poco acerca del Fondo de Respuesta Solidaria. Por favor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, me encantaría hacerlo. Sabemos que hoy en día hemos estado enfrentando una crisis sin precedentes con todo esto del coronavirus. Y también hemos visto un creciente interés por parte de todos los sectores. Hemos querido también entregar un vehículo eficiente y muy rápido también para todas las compañías, los filántropos e incluso para las personas, para ayudar a la OMS a combatir esta enfermedad. Como ustedes dijeron, estamos todos juntos en esto. Y por esa misma razón es que creamos el Fondo de Respuesta Solidaria al COVID-19. En este caso, déjenme darles el link para que ingresen. Este corresponde a www.covid19responsefund.org. O bien, tenemos otros links a través del cual pueden realizar donaciones de cualquier parte del mundo. Pueden enviar también cheques o bien realizar transferencias. Tenemos emails como covid19fund@antfoundation.org o bien covid19@antfoundation.org. En este caso, si pueden ir al sitio web, pueden encontrar información acerca de nuestros socios europeos, de la Fundación Suiza para la Filantropía, entre otras. En este caso, estaremos muy agradecidos de poder trabajar con todos nuestros colegas de la OMS, obviamente a través del sistema de las Naciones Unidas y obviamente con la Fundación Suiza para la Filantropía, quiero decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. La presento, ella fue Elizabeth Cousins, quien es presidenta de la Fundación de las Naciones Unidas. Esperamos que su llamado sea oído por todas las personas alrededor del mundo. Quizás ahora tengamos la oportunidad para hacer una última pregunta. Tratemos de contactarnos con Sara de Davex. ¿Nos puedes oír, Sara? ¿Está Sara de Davex online? Si no, podemos dar por concluida la conferencia de prensa.
Bueno, tenemos un par de problemas técnicos. Bueno, me gustaría dejar hasta aquí la conferencia de prensa. Me gustaría también agradecer a todos nuestros invitados y a todos que se encuentran en la sala de operaciones de la OMS. Me gustaría también agradecer a todas las personas que se encuentran en línea con nosotros. Ya más tarde les enviaremos los archivos de audio de esta conferencia. Y obviamente me gustaría informar que ya hicimos envío del documento con respecto al lanzamiento del Fondo de Respuesta Solidaria al COVID-19. Espero tengan un buen fin de semana. Nos vemos el siguiente lunes. Doctor Tedros, eso espero. Muchas gracias a todos.